¡Hey! Hola, ¿qué tal, chicos? Justo de este lado. Yo hoy quiero traerles un video bien rápido. Estoy en República Dominicana, estoy con mi familia. Aquí ustedes saben, vacaciones, feliz año nuevo a cada uno de ustedes. Quiero hablarles un poquito sobre el Osmo Pocket. Anteriormente yo hice un video, ustedes lo pueden chequear aquí arriba, donde yo hablo de lo emocionado que estoy sobre esta cámara después de una semana de usarlo. Me encanta el Osmo Pocket. Tengo pocas quejas sobre él. Una de ellas es la forma en la que yo estuve en el video anterior usándolo para hacer timelapse. Yo estuve usando una base ahí un poquito, ustedes saben, rudimentaria. Y unos días luego de publicar ese video, se nos presentó la oportunidad de usar el Osmo Pocket para crear un anuncio para una empresa que se llama Velo. Necesitábamos lograr algunos tracking shots donde el vehículo nos iba a seguir a nosotros, algunas tomas dentro del vehículo y todo eso. Yo dije, hey, yo puedo usar el Osmo Pocket ahí. Entonces en ese momento decidí ir a comprar un 3D printer, ya que DJI no estaba vendiendo las partes para montar esto. All right, that was really quick. Hopefully I don't get a ticket. Have a good one. See you, man. Thank you. Y mi primer setup no lo sentía tan seguro como para colgarlo de la forma que lo hice en este anuncio. Aquí ustedes pueden ver en pantalla prácticamente cómo se dio ese día. ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí? Bueno, aquí vamos a hacer un tracking shot, moving shot, tracking shot con el Osmo Pocket. Vamos a ver cómo se fue el asunto. Entonces, debido a que DJI no le puso Wi-Fi, yo estoy usando este cable USB Type-C to Type-C. Así yo puedo controlar la cámara. Una de las limitaciones del Osmo Pocket es que no da la vuelta 360. Esto es un poquito complicado hacerlo porque el driver está del otro lado. Yo no sé si puedo ir totalmente. No puedo ir totalmente. Ahora tengo que buscar una posición donde el Osmo Pocket se pueda usar 100% mirando el driver. Ok, esta toma la vamos a hacer en 1080p porque yo quiero que el Osmo traquee la cara del señor, así yo no tengo que hacerlo manualmente. Vamos a grabarlo en 1080p, 60 frames. Estamos ready. Estamos ready, Frank. Okay. Lo mismo que hicimos con el botecito, tranquilo, ahí está. Vamos ya. No entramos para allá, yo tengo allá. Dale ahora, Frank. Excelente. Ok, esta es la última toma ya que vamos a hacer. Tracking shot de los carros que estamos grabando hoy. Y este es prácticamente el setup. Esperar en Dios que no se caiga esta vaina, ¿verdad? Pégala bien ahí. Yo creo que ahí está bien. No busca la camarita, vamos a comprar una camarita de esa. ¿Te gustó la camarita, Frank? No, es que los muchachos en la motores, cuando ellos están practicando, ellos ponen por esa cámara. Sí, no, y es bien estable, bien heavy. Estoy metiendo el oído mío en eso ahora. Oh my God. Naomi, you gotta share this setup that we're doing here now. Check it, this thing. Wow, what are you doing? This is to get the tracking shot. How did you do? Ok, so ya yo puse el cable para allá adentro. Ahora vamos a ver cómo sale esto. Sí, el cable hasta aquí. Y este es el Osmo Pocket. Esperando en Dios que funcione. Aquí tenemos la copilota que va a controlar la cámara del gimbal que está allá atrás. El footage quedó chulísimo. A mí me encantó cómo quedó el footage. Al cliente le encantó también. En la descripción de abajo voy a dejar los clips originales de esta toma. Algo parecido a esto fue que usé en el video que ustedes vieron anteriormente para sujetar el Osmo con esto aquí.
y esto estaba pegado en el cristal de mi vehículo. Entonces estoy muy contento con ese 3D printer, la verdad no sabía que me iba a encariñar tanto con imprimir. Es como una sensación rara tener una idea, un diseño y luego poderlo ver como físicamente, eso es increíble. Me encanta esto, o sea, me encantó. Tuve que cambiar algunas medidas cuando lo imprimí, debido a que quedaba muy ajustado, muy apretado. Entonces lo hice un poquito más grande y nítido, esto está excelente. Entonces ahora, para hacer timelapse, ya no es mi antiguo setup, ¿verdad? Que ustedes están viendo ahora. No es ese antiguo aparato tan grande, ahora es esto, pequeñito, chiquitico, chévere. Y si en caso necesito volver a montar esto en algo, bueno, con este anillito que está aquí, yo lo pongo aquí. Y ahora puedo colgar esto con cualquier accesorio GoPro. Bien chévere. Y nada, este era el video que tenía para ustedes hoy. Espero que les guste este video. Feliz año nuevo a cada uno de ustedes. Suscríbete a este canal. Vamos a comenzar el año bien, positivo. ¿Por qué no? 1, 2, 3. Quiero hacer un review de esto que está aquí. Es un battery pack. Yo pienso hacer más videos. Yo sé que no hay mucho video aquí, pero pienso hacer muchísimo más videos informativos. Este es un battery pack que yo he estado usando aquí. Esto es increíble. Parte de las cosas que me gustan de él, tiene un puerto USB aquí y esto es increíblemente fuerte. O sea, yo puedo pasar el día entero con esto. Ya, no quiero hablar más de él. Quiero dejar un poquito más para el video de esa pieza. Déjame saber qué te gusta de este video, qué no te gusta, qué quieres saber de los Osmo Pack, que estamos aquí para ti. Nada, eso fue todo. Nos vemos luego. Bye bye. Manejando el vehículo. ¿Qué vehículo es este? Esto es una Tahoe. Una Tahoe. Puedo usar el Osmo Pocket ahí. Entonces, en ese momento decidí... Oh my God. Así, yo dije que se suscriban, ¿verdad? Suscríbanse a mi canal, denle un like, compártanlo y toda esa cosa. Hola, bonita. Bye bye.